Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Espero que nos estén contactando el día de hoy. Estamos en este ciclo de webinars o de lives que les vamos a estar haciendo cada semana como preámbulo, ¿no? Rumbo a nuestro Diplo Bases que está próximamente a aperturarse. Y bueno, este live está dedicado un poquito a pensar en por qué hablar de violencia familiar. Y bueno, de entrada me gustaría compartir este tema o reflexionar un poco sobre el tema porque me parece que es un tema súper presente, ¿no? En nuestra sociedad, presente en nuestra cotidianidad, pero no nos gusta hablar de él. Se nos hace un tema desagradable, ¿no? Como que tendemos a alejarnos de aquellos temas que no son como tan gratos, pero creo que es importante poder nombrar, poder mirar esta problemática que está básicamente en todos lados en nuestra sociedad. Y me gustaría nada más para que nos demos una idea, para que nos demos un quemón, dicen por ahí, mostrarte algunas cifras, ¿no? Entonces, te voy a mostrar algunas cifras que dice la OMS, ¿no? ¿Qué está diciendo la OMS sobre la violencia en las familias o la violencia de género o la violencia en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, nos está diciendo que 3 de cada 4 casos tienen algún tipo de explotación sexual, ¿no? Que el 71% de maltrato de las personas son mujeres y que son niñas, que el 70% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia doméstica. Esos son datos del mundo. Entonces, estamos hablando que 7 de cada 10 mujeres en el mundo ha dicho que ha experimentado este tipo de violencia, ¿no? Sabemos que en nuestro país no es una práctica la mutilación genital, pero imagínense que hay 2 millones de niñas afectadas en el mundo. Y bueno, no, ni hablar de los datos de 750 millones de matrimonios forzados, de la cantidad de violencia psicológica, ¿no? Imagínate, si ya es difícil hablar de violencia física, ahora también hablar de violencia psicológica, que es mucho más sutil o más difícil de detectar, ¿no? Entonces, de entrada, ahí ya tenemos datos del mundo que son, pues, terribles, ¿no? Que son súper altos. Y bueno, pues a partir de este estado de violencia constante es que tenemos que hablar de la violencia, tenemos que ver que realmente existe, que está presente pues en muchos lugares. Ahora, esto no es reciente, ¿no? Por ahí tengo una viñetita que nos dice que desde el 2002 la OMS ya nos está hablando que es un problema de salud pública, o sea, que es que las cifras y que los ámbitos donde está surgiendo la violencia pues son muy amplios y que que las cifras son tan altas que podríamos pensar que es casi como una pandemia, ¿no? Así como acabamos de salir de COVID y cómo afectó al mundo, bueno, esta es una de las que ni siquiera hemos podido salir, no hemos podido enfrentar. Y bueno, tú puedes decir, bueno, esas son las cifras del mundo, pero ¿qué está pasando en México? Pues mira, aquí te presento algunos datos de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y entonces lo que nos están diciendo es que diariamente se están viviendo 625 casos de violencia en los hogares. No se especifica quién emite la violencia y quién la recibe, pero generalmente por otros datos sabemos que mayoritariamente son las mujeres las que lo están viviendo. Y no solamente pensar sobre violencia sobre las mujeres, sino también sobre cómo niñas y niños lo viven. Y, por ejemplo, aquí tenemos que los niños reportan 6 de cada 10 que tienen algún tipo de disciplina violenta en su casa, ¿no? Entonces, estamos hablando que las cifras son muy altas. Si tú trabajas con cualquier tipo de población vulnerable o que trabajas directamente con población de mujeres o con población infantil, pues imagínate, ¿no? Si tú eres un maestro o una maestra, más de la mitad de tu grupo seguramente está experimentando este tipo de violencia en su casa, ¿no? Si tú estás trabajando con mujeres, pues 7 de estas 10 están experimentando algún tipo de violencia dentro de sus hogares. Entonces, estamos hablando que es un fenómeno muy presente, que la estadística es muy alta, y me gustaría nombrar también algo interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de estadísticas, pues es porque hay cierta conciencia de las personas cuando se reportó el dato, ¿no? Pero también podemos pensar en que muchas personas no quieren hablar de la violencia o que cuando se les pregunta, ¿no? Cuando llega algún encuestador, pues da vergüenza. Ajá. Hablar de violencia nos da mucha vergüenza. El problema con esto es que pues no se pueden tener datos más cercanos a la realidad, pero podemos sospechar que estos datos son cortitos en relación con lo que realmente está pasando en las casas y en los hogares de muchas niñas y niños y de muchas mujeres, ¿no?
Entonces, me gustaría un poco pensar en cómo estamos naturalizando la violencia. Y te pongo aquí esta foto de esta ranita, ¿no? Porque de repente con la violencia pasa un fenómeno de naturalización o de normalización de la violencia. Y es justo como la rana en el agua. Está tan constante, la vivimos todo el tiempo, nos hemos acostumbrado a que la violencia forme parte de nuestras vidas de manera tan cotidiana que somos como esa ranita en el agua hirviendo, ¿no? Que incluso la violencia puede estar subiendo de nivel y no nos percatamos hasta que ya es muy tarde, ¿no? Hasta que la rana puede ser comida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de normalizar es que tenemos que ponernos muy atentos y empezar a ver que este fenómeno, aunque es muy común, no tiene por qué ser parte de nuestra vida. No tenemos que pensar que, bueno, pues ya, que qué se le va a hacer, ¿no? Pues cuando empezamos a normalizarla, vamos a encontrar que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que él se justifique, ¿no? Para resolver conflictos, que se justifique incluso como manera de disciplina, ¿no? Hay muchos mamás, muchos papás a veces si pensamos en decirles no le des nalgadas a tu niño o a tu niña, de repente se queda así, bueno, ¿qué hago si no puedo hacer eso? Entonces, se utiliza o se piensa de la violencia como una herramienta, ¿no? Entonces, eso es una forma de naturalización y que seguimos repitiendo y que se sigue replicando en nuestra sociedad, ¿no? Otro elemento que puede ocurrir es que veamos las consecuencias y no las causas, ¿no? Generalmente vemos los síntomas de lo que ocurre, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar qué está ocurriendo detrás, qué está pasando detrás de este fenómeno. Entonces, eso sí es importante de poder hacer un alto, porque si no, no podemos cambiarlo. Hacemos que simplemente el fenómeno siga ocurriendo, se siga desenvolviendo y nos siga afectando, ¿no? Y bueno, otro elemento es que se desarrolle apatía frente a este problema, o sea, como, bueno, pues es lo que hay, ¿para qué, para qué le muevo? Ocurre en todos lados, y este tipo de pensamiento o este tipo de lógica, pues lo que puede hacer definitivamente es que la violencia continúe, que la violencia incluso se exacerbe o se intensifique, justamente porque no estamos poniendo un alto, porque no estamos marcando una diferencia sobre nuestras maneras de comportarnos. Entonces, creo que esta parte es importante porque si yo tomo conciencia que esto está ocurriendo de manera muy frecuente, pues entonces puedo hacer algo y ese hacer algo es una invitación justamente a que empecemos a pensar en maneras de trabajar con ella, ¿no? Y saco este tema a colación porque justamente en el diplomado que vamos a abrir este 9 de noviembre es estamos retomando el modelo de la OMS, que justamente es un modelo ecológico. ¿Qué quiere decir? No es recicla, reutiliza y no son las tres R's. El ecológico tiene que ver con cómo diferentes ambientes y diferentes momentos sociales, comunitarios, personales, individuales, están presentes y se deben de atender cuando estamos trabajando violencia. Entonces, es algo de las cosas que vamos a revisar en el diplo, vamos a seguir debatiendo, porque no solamente la naturalización o la normalización es uno de los aspectos que tiene la dinámica de la violencia, sino muchos más, y los vamos a revisar en este diplo, vamos a tratar de comprender qué es este fenómeno de la violencia, y a su vez vamos a ir viendo cuáles pueden ser estas estrategias de diferentes niveles que se pueden utilizar o que se deben de empezar a implementar para trabajar, para erradicar la violencia, ¿no? Es un fenómeno, al ser un fenómeno tan amplio, necesitamos justamente de estrategias amplias que nos permitan desde diferentes frentes, desde diferentes flancos, poder atenderla, poder enfrentarla, poder mirarla. Y bueno, el primer paso es empezar a considerar que la violencia no es normal y que no debería de formar parte de nuestras vidas o de nuestras rutinas o de nuestra relación, sobre todo con las personas que más amamos, que pueden ser nuestra pareja o nuestros hijos, ¿no? Nuestras hijas. Entonces te invito a que te acerques a nosotros, a que participes en este diplomado. Va a empezar este 9 de noviembre y bueno, el debate va a estar muy padre. Es una invitación para que estés con nosotros en estas fechas. Y cualquier dato, cualquier información, bueno, ahí tienes este flyer en la pantalla. Puedes llamarnos a instituto@juconi.org.mx o, bueno, ahí tenemos el número de contacto. Cualquier cosa, bueno, estamos aquí para servirte, llámanos, pregúntanos,
cualquier duda que podamos aclararte y que te invite a sentarte a seguir debatiendo este tema, creo que es importante y creo que todos ponemos un granito de arena para combatir este terrible fenómeno. Por mi parte me despido, quiero que tengas una excelente tarde y bueno, un abrazo allí, donde quiera que te encuentres.